Imagina que estás de pie sobre una colina azotada por el viento en el año 52 A.C., con el estómago encogido mientras observas un espectáculo imposible. Dos enormes anillos de fortificaciones romanas, extendiéndose kilómetros en todas direcciones. Dentro del muro interior, 80.000 galos hambrientos, desesperados, atrapados. Fuera del muro exterior, un segundo ejército de 250.000 guerreros avanza para rescatarlos. Y en el centro de todo, permanece un solo hombre sereno, calculador y aterradoramente seguro de su victoria: Julio César. Este fue el instante en el que el mundo antiguo contuvo la respiración, porque lo que César estaba intentando en Alesia no solo era audaz, era un suicidio militar, a menos que lograra la trampa estratégica más grande de la historia. Para comprender por qué Alesia se convirtió en un punto de quiebre histórico, primero debemos regresar unos años atrás, cuando la Galia aún era un territorio dividido, feroz y orgulloso. A pesar de compartir cultura, lengua y dioses, las tribus galas rara vez se ponían de acuerdo. Algunas se odiaban entre ellas más que a los propios romanos. Y fue precisamente esta fragmentación lo que permitió a César, con apenas unas legiones, expandir su control sobre un territorio inmenso. Pero entre todas las tribus surgió una figura inesperada. Un joven noble arverno, de porte imponente y carisma brutal: Vercingetorix. Su nombre, que podríamos traducir como Gran Rey de los Guerreros, no era una exageración. Era un líder capaz de encender la esperanza donde solo había cansancio, un estratega intuitivo, casi instintivo, y, lo más peligroso para Roma, un unificador. Mientras César consolidaba su poder político en Roma, explotando la guerra en la Galia para engordar fama y fortuna, Vercingetorix aprovechó una chispa de indignación generalizada, abusos romanos, castigos colectivos, tributos asfixiantes, para convocar a algo que jamás había ocurrido antes: una alianza galo-romana a gran escala. Por primera vez, decenas de tribus aceptaron obedecer a un solo jefe. La respuesta de César fue inmediata y brutal. Destruyó ciudades rebeldes, ejecutó líderes, incendió campos. Nada fuera de lo habitual. Pero ahí, Vercingetorix hizo algo que ningún caudillo galo se había atrevido a hacer: cambiar las reglas del juego. Ordenó quemar cosechas, arrasar pueblos propios y dejar la tierra desnuda para impedir que los romanos se abastecieran. Los galos le obedecieron, y César, por primera vez en años, comenzó a sentir que la Galia se le escapaba. Lo que empezó como revuelta se transformó en una guerra total. Una guerra que empujaría a ambos líderes hacia un solo destino: Alesia, una ciudadela que se convertiría en la tumba política de uno y el triunfo inmortal del otro. La campaña del 52 A.C. no comenzó bien para César. Acostumbrado a un enemigo dividido, fácil de intimidar, se encontró frente a un movimiento que no dejaba fisuras. Cada vez que avanzaba, encontraba campos quemados, almacenes vacíos, rutas bloqueadas. La táctica de tierra arrasada de Vercingetorix funcionaba como una trampa lenta pero precisa. El ejército romano, famoso por su disciplina, dependía de un suministro constante. Sin comida, sin forraje, sin rutas despejadas, ni siquiera las mejores legiones podían resistir. Para un general menos diestro, aquel año habría sido el fin. Pero César no era un soldado más. Era un político acorralado que sabía que su futuro en Roma dependía completamente de su éxito en Galia. Si perdía, sus enemigos Pompeyo, Catón, los optimates lo devorarían vivo. Así que no podía, bajo ninguna circunstancia, permitir que la Galia se le rebelara. Mientras los galos se levantaban en ciudades estratégicas, César ejecutaba maniobras rápidas y sorprendentes. Recorrió distancias imposibles en pocos días. Cruzó montañas en pleno invierno. Cayó sobre tribus que creían estar a salvo. Fue una campaña de movimientos desesperados, casi suicidas, pero cada victoria le devolvía un poco del control perdido. Sin embargo, había un detalle crucial. Cada vez que César derrotaba a una tribu, Vercingetorix reaparecía más fuerte. Era como si el líder arverno absorbiera la rabia de cada derrota y la devolviera multiplicada. Más guerreros se unían.
Más ciudades abrían sus puertas a la rebelión. La Galia ya no estaba combatiendo solo por libertad, estaba combatiendo por venganza. El choque más simbólico ocurrió en Gergovia, donde César sufrió una de las pocas derrotas claras de su vida. Allí, por primera vez, quedó demostrada una verdad inquietante. Vercingetorix no era solo un caudillo, era un estratega capaz de superar al propio César. Ambos lo entendieron. Después de Gergovia, la guerra tenía que resolverse en un solo lugar, una confrontación decisiva. Esa montaña fortificada se llamaba Alesia. Tras meses de avances caóticos, derrotas inesperadas y victorias que costaron más de lo que daban, ambos líderes llegaron al mismo punto de comprensión. La guerra debía decidirse en un único choque final. Y ese lugar, casi inevitablemente, fue Alesia. Alesia no era una ciudad cualquiera. Era una fortaleza natural, construida sobre una meseta elevada, rodeada por valles profundos y pendientes abruptas. Para los galos era un refugio casi inexpugnable. Para los romanos, un desafío técnico tan enorme que solo un general con la audacia de César se atrevería a intentar sitiarla. Después de Gergovia, Vercingetorix tomó una decisión calculada: retirarse a Alesia y obligar a César a atacarlo en un terreno donde los romanos no pudieran desplegar sus formaciones habituales. Allí, detrás de murallas, con miles de jinetes y guerreros endurecidos por la guerra, esperaba desgastar a su enemigo, ganar tiempo y permitir que todas las tribus galas enviaran un gigantesco ejército de socorro para romper el sitio. Era un movimiento brillante. Por primera vez en toda la campaña, Vercingetorix dejaba de reaccionar a César y lo obligaba a jugar bajo sus condiciones. César entendió el mensaje. Alesia sería su prueba definitiva. Si vencía, Roma obtendría la sumisión de la Galia y él regresaría a la capital como un héroe imparable. Si perdía, sus enemigos políticos lo acusarían de incompetencia, sus legiones quedarían aisladas, y la revuelta gala se extendería hasta expulsarlo por completo del territorio. Por eso, cuando César llegó a los pies de Alesia y observó la fortaleza levantada sobre la montaña, no retrocedió, no dudó, no buscó un terreno más favorable. En lugar de atacar directamente la opción lógica, tomó una decisión tan arriesgada que muchos de sus propios oficiales creyeron que había perdido la razón. Ordenó construir una muralla, no para protegerse, sino para encerrar a Vercingetorix. Lo que estaba a punto de ocurrir en Alesia sería un juego mortal de hambre, ingeniería y resistencia humana. Un sitio como el mundo antiguo jamás había visto, y la trampa más peligrosa que César intentaría en toda su vida. Cuando los romanos se acercaron a Alesia, muchos esperaban una batalla frontal. Era lo típico: choque de infantería pesada, jabalinas, caballería, el estilo clásico de guerra romana. Pero lo que César ordenó dejó a todos romanos y galos por igual completamente desconcertados. En lugar de atacar, César mandó cavar zanjas, levantar parapetos y marcar líneas en el suelo. Día tras día, bajo la mirada burlona de los defensores galos, miles de legionarios trabajaban sin descanso. Los galos pensaron que era miedo, que César no se atrevía a cargar contra una fortaleza tan bien posicionada. Pero la verdad era mucho más inquietante. César no tenía la intención de asaltar Alesia. César quería convertirla en una prisión gigante. La idea era tan simple como terrorífica. Si no podía aplastar a Vercingetorix con una batalla directa, lo haría muriendo de hambre. El plan requería encerrar por completo la montaña, cortar el acceso al agua, a los animales, a cualquier forma de vida. Y lo más sorprendente es que lo intentó hacer con un ejército inferior en número. Para muchos oficiales romanos, aquello parecía insensato. Construir un anillo de fortificaciones alrededor de una ciudad enemiga mientras esa misma ciudad te lanza flechas, piedras y jabalinas desde arriba, con un ejército agotado por meses de campaña. Pero César era conocido por una cualidad muy particular. No veía problemas, veía geometría. Y en su mente, Alesia no era una ciudad, era un punto alrededor del cual podía dibujar un círculo perfecto.
Cada día, las legiones cavaban más profundo, levantaban más alto, añadían torres, fosos, empalizadas. Desde la montaña, Vercingetorix observaba en silencio. Él también entendió lo que estaba ocurriendo. Los romanos estaban construyendo una jaula, y él estaba dentro. Pero Vercingetorix tenía una carta oculta, una carta que César aún no había visto. Porque mientras los romanos levantaban su primera línea de fortificaciones, en la distancia, tribu tras tribu, estaba reuniendo el mayor ejército galo jamás formado para romper el sitio. La trampa de César estaba a punto de convertirse en su propia tumba o en el triunfo que definiría su legado. La primera muralla, la que enfrentaba directamente a Alesia, fue una obra maestra de ingeniería militar. No era simplemente un muro. Era un sistema de defensa pensado para desgastar, mutilar y aterrorizar. César sabía que Vercingetorix tarde o temprano intentaría romper el cerco, y cuando lo hiciera, debía encontrarse con una barrera que destruyera su moral antes incluso de tocar a un legionario romano. El primer elemento era una doble zanja. La más cercana a Alesia se llenó con agua desviada de ríos y arroyos. ¿Por qué? Porque un guerrero cargando cuesta abajo, gritando y lanzando jabalinas, de pronto se encontraba con un estanque fangoso, helado, imposible de cruzar rápido. Perder velocidad significaba perder vida. Detrás de la zanja, César ordenó colocar trampas invisibles, estacas afiladas enterradas bajo la tierra, dejando solo la punta expuesta. Los romanos las llamaban lilia, los lirios, pero no tenían nada de florales. Las puntas estaban diseñadas para atravesar el pie de un guerrero galorromano y dejarlo gritando en el barro, incapaz de levantarse. Después venían los cervi, auténticos ciervos de madera, ramas cruzadas con puntas endurecidas al fuego, formando un enredo imposible de pasar sin hacerse pedazos. Esto no solo frenaba al enemigo, lo convertía en un blanco perfecto para las flechas romanas. Y finalmente, la muralla principal, una rampa de tierra de 2,5 metros de altura, coronada por una empalizada, torres cada 30 metros y pasarelas donde los legionarios podían moverse sin romper la formación. Desde arriba podían lanzar proyectiles, dardos, piedras y hasta vasijas de aceite sin exponerse demasiado. Todo el sistema estaba calculado milímetro a milímetro. No era hermoso, no era noble, era eficiente, frío, implacable. Cuando Vercingetorix observó desde las murallas de Alesia aquella monstruosa estructura crecer día tras día, entendió algo incómodo. No estaba enfrentándose a un general, estaba enfrentándose a una mente capaz de convertir el paisaje entero en un arma. Pero todo esto era solo la mitad del horror, porque César sabía que el verdadero peligro no estaba dentro de Alesia, sino fuera. Mientras los galos dentro de Alesia sufrían el avance lento pero constante de la muralla interior, los exploradores romanos trajeron a César la noticia que él sabía que tarde o temprano llegaría. La coalición gala estaba reuniendo un ejército gigantesco para romper el cerco, y no se trataba de unos pocos miles de guerreros, eran decenas de tribus, algunas enemigas entre sí por generaciones, que habían decidido unirse únicamente para aplastar a César. Los informes hablaban de más de 200,000 combatientes marchando hacia Alesia, una horda que, si llegaba mientras Vercingetorix atacaba desde dentro, podría aplastar a las legiones como un martillo golpeando un yunque humano. Para cualquier otro comandante aquello habría significado retirarse inmediatamente, o negociar, o rogar a los dioses. Pero César respondió de una manera tan inesperada que sus propios oficiales pensaron que estaba firmando su sentencia de muerte. Ordenó construir un segundo anillo de fortificaciones, esta vez mirando hacia afuera. Sí, exactamente. César encerraría a los galos dentro de Alesia, y se encerraría a sí mismo dentro de un segundo círculo. Sería una fortaleza dentro de otra fortaleza, una especie de caja doble, y en el centro, las legiones romanas, aisladas, superadas en número, y sin un camino claro de escape. El muro exterior replicaba, con algunas variaciones, la brutal eficiencia del interior. Fosos profundos, trampas enterradas,
empalizadas, torres de vigilancia y una circunferencia gigantesca que alcanzaba casi 21 kilómetros. Para completarlo, los soldados trabajaron bajo lluvia, frío y ataques constantes de jinetes galos. Pero aún así, el círculo se cerró. Lo más aterrador de todo es que César sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que, cuando esa segunda muralla estuviera terminada, ya no habría marcha atrás. O vencía a los dos ejércitos, al de dentro y al de fuera, o desaparecía para siempre en una tumba de tierra y madera. La trampa estaba lista, y los galos, dentro y fuera de Alesia, estaban a punto de lanzar uno de los asaltos más desesperados de la antigüedad. Cuando el segundo anillo de fortificaciones quedó completo, Alesia dejó de ser una ciudad. Se convirtió en una tumba lenta, un encierro diseñado para quebrar cuerpos, espíritus y esperanza. Desde lo alto de la meseta, Vercingetorix observó el paisaje transformado por la ingeniería romana, dos círculos perfectos abrazando la montaña como una serpiente de madera y hierro. Y por primera vez, incluso los guerreros más veteranos sintieron ese escalofrío que solo produce la certeza matemática de la muerte. El hambre llegó primero. Fue sutil al comienzo. Raciones más pequeñas, animales sacrificados antes de tiempo, grano repartido con cuentagotas, pero al cabo de pocos días se volvió implacable. Los estómagos vacíos se convirtieron en protestas, las protestas en desesperación y la desesperación en rabia. Algunos galos pedían escapar, otros abrir una brecha inmediata, otros incluso rendirse. Pero Vercingetorix sabía que su única posibilidad era resistir hasta que el gran ejército de socorro llegara. Y sin embargo, había un dilema moral brutal. Alesia no solo contenía guerreros, también había mujeres, ancianos y niños refugiados de aldeas cercanas. Miles de civiles que se habían refugiado dentro, esperando protección. Pero ellos consumían comida, mucha comida. Y pronto se tomó una decisión que pasará a la historia como uno de los momentos más desgarradores del sitio. Los civiles fueron expulsados de Alesia. Caminaban en fila, exhaustos, hambrientos, empujados por sus propios compatriotas hacia la muralla romana. Vercingetorix esperaba que César los dejara pasar, o al menos que los ignorara. Pero César sabía que permitirles escapar sería ceder a la presión psicológica. Así que ordenó lo impensable: que no se les diera paso, ni comida. Durante días, aquellos civiles quedaron atrapados entre los dos muros, sin agua, sin refugio, sin esperanza. Un espectáculo macabro que los romanos observaban con dureza y los galos con vergüenza. La realidad era clara. Alesia estaba muriendo, y la moral gala con ella. Pero el silencio del hambre fue interrumpido una noche por un sonido que hizo temblar la tierra. Tambores, cuernos, gritos. El ejército de socorro había llegado. Cuando los primeros cuernos resonaron en la distancia, muchos en Alesia pensaron que estaban soñando, pero los ecos crecieron, multiplicándose como si el bosque entero cobrara vida. Luego aparecieron antorchas, cientos, miles, una serpiente de fuego moviéndose por los valles como si los propios dioses galos hubieran respondido a las plegarias. El ejército de socorro había llegado, y era enorme. Crónicas romanas hablan de más de 250.000 guerreros, jinetes, infantes ligeros, lanceros, arqueros, tribus enteras marchando como un solo cuerpo. Era la mayor fuerza gala jamás reunida, una alianza tan improbable que en cualquier otro momento de la historia sería inconcebible. Pero aquel día, todos compartían un solo objetivo: romper el cerco y liberar a Vercingetorix. El efecto psicológico fue devastador. En Alesia, los galos aplaudían, lloraban, gritaban de alivio. En el campamento romano hubo un momento de silencio helado. Estaban oficialmente atrapados entre dos enemigos. César, sin embargo, no pestañeó. Recibió los informes, reunió a sus centuriones y recordó una verdad que había repetido durante años. El terror no gana batallas. La disciplina sí. El primer ataque llegó al amanecer. Fue un asalto coordinado. Desde dentro de Alesia, Vercingetorix lanzó una ofensiva brutal contra la muralla interior.
Desde fuera, la coalición gala arremetió contra la muralla exterior. Era como si dos mares chocaran al mismo tiempo contra una franja angosta de tierra donde los romanos luchaban por no ser arrastrados. La tierra temblaba bajo el peso de miles de guerreros. Las flechas oscurecían el cielo. Las trompetas romanas sonaban sin descanso, moviendo cohortes enteras como piezas de ajedrez. César corría de un lado a otro, supervisando, reforzando, ordenando cambios de posición. No dormía, apenas comía. No podía hacerlo. Cada sección del muro era un punto de posible colapso. Aún así, los romanos resistieron el primer día, y el segundo, y el tercero. Pero el asalto más feroz aún estaba por venir. Los galos habían descubierto un punto débil en la muralla romana, y estaban a punto de atacar allí con todo lo que tenían. El tercer día de asaltos, cuando ya parecía imposible que la presión aumentara, ocurrió lo inevitable. Los galos encontraron una debilidad. En una sección del terreno más inclinada, donde las murallas romanas no podían ser tan altas ni tan sólidas, se formó una brecha natural. Los exploradores galos la vieron. Los jefes de la coalición la estudiaron. Y esa misma noche tomaron una decisión que marcaría la historia. Concentrar allí todas sus fuerzas para un ataque final. Antes del amanecer, los romanos escucharon un sonido que nunca olvidarían. No era un cuerno, no era el galope de caballos, era un rugido de miles de gargantas avanzando a la vez. La coalición lanzó un torrente humano contra el punto débil. Jabalinas volaban en todas direcciones, escudos chocaban. Los galos empujaban con una ferocidad que no parecía humana. Desde dentro de Alesia, Vercingetorix atacaba al mismo tiempo, sincronizado con precisión mortal. Los romanos estaban siendo aplastados entre dos martillos. La muralla exterior temblaba. Las torres ardían. Las líneas romanas retrocedían paso a paso. Fue entonces cuando César tomó la mayor decisión de su carrera. Montó su caballo, reunió a sus mejores tropas, la caballería germana y la 10ª legión, y cabalgó hacia el punto que estaba a segundos de romperse. No envió emisarios, no esperó informes. Fue él mismo. Al verlo aparecer, vestido con su capa roja de general, la moral romana explotó. Los legionarios gritaban su nombre, los centuriones redoblaron órdenes, los escudos se cerraron como mandíbulas. Los galos, sorprendidos por la repentina ferocidad, perdieron impulso. Entonces César lanzó la carga final. La caballería germana entró como un trueno, impactando contra un flanco que los galos no esperaban. Fue un choque brutal, desordenado, decisivo. La coalición comenzó a desmoronarse. Lo que había empezado como un avance imparable se convirtió en un caos de gritos, cuerpos y confusión. Al caer la tarde, todo había terminado. El ejército de socorro se retiraba derrotado. Vercingetorix, sin comida, sin apoyo y sin esperanza, se entregó. Alesia había caído, y con ella, la libertad de la Galia.